ahora que ya entramos al lenguaje inconsciente, el ejercicio pasado solo os quería hacer juego de palabras conscientes del lenguaje inconsciente, en el video pasado. En este nos vamos a meter ya en cosas que podemos sentir muy, muy fuertemente, porque vamos a entrar a los grandes símbolos, a esas grandes relaciones simbólicas, a esos incluso podríamos hablar lenguajes, y aquí vamos a hablar de dos grandes lenguajes en los que se maneja el inconsciente. Es como si nuestra forma de sentir esta realidad y cualquier realidad estuviera inmersa todo el tiempo por dos lenguajes atravesándola. Y esos dos lenguajes que la atraviesan, esos dos grandes símbolos que organizan el resto de todos los símbolos que nos conforman, son el que se ha llamado el Edipo y el que se ha llamado el objeto de deseo. El Edipo, lo que lo conforma, o más bien lo que decimos cuando decimos Edipo, es lo que llamamos simbólicamente el Padre. Mientras que lo que llamamos objeto de deseo es lo que llamamos simbólicamente la Madre. Y padre y madre no necesariamente son padre y madre biológica, pero este es el nombre que les damos a estos dos grandes símbolos porque es lo que nos va sirviendo para aterrizar. Siempre que hablemos de símbolos, estamos haciendo metáforas que lo que tratan de hacer es conectarnos con nuestra propia experiencia, con nuestras propias memorias, con la propia lógica con las que nos estructuramos nosotros. Nadie nos puede decir quién es nuestro padre en sentido último o nuestra madre. Ningún psicólogo tiene esa capacidad por decirlo encima de nosotros. Nosotros los determinamos y aquí vamos a ver cómo es que nosotros en nosotros mismos determinamos quién es nuestro padre simbólico y quién es nuestra madre simbólica. El padre simbólico se caracteriza porque se las sabe o las puede todas. Es decir, es aquel que posee el falo. Y falo no estamos hablando de pene. Esta es una asociación que se ha hecho mal con el símbolo falo y que liga el Edipo al ser literalmente biológicamente el papá, porque es el que tiene físicamente un pene, cuando realmente el falo no es el pene, es lo que Edipo posee y lo hace Edipo. Pero ¿qué es lo que puede poseer para sabérselas todas y podérselas todas? Pues lo que debe de poseer es precisamente el poder. Falo significa el poder. Es así como el cetro de los reyes, que representa que son reyes y que ellos son dioses en la tierra y ellos las pueden todas y se las saben todas en la tierra, ellas son la autoridad última. El padre posee el falo porque posee el poder, la fuerza, la certeza, y aquí ya estamos hablando también de la parte mental, la certeza, es decir, la seguridad. El padre es el padre porque posee la seguridad, él las puede y se las sabe todas. Y esto lo podemos identificar con nuestra propia experiencia para saber quién es nuestro Edipo de dos maneras. La primera, la más sencilla, o la más radical, la que nos va a llevar más profundamente a ver quién es nuestro Edipo, es tratar de regresar a cuando éramos niños y pensar quién nos hacía sentir seguros. Pero seguros no es como apapachaditos, no es como, ay, qué rico a gusto. Seguros es, me siento protegido, me siento abrazado, siento que tengo a través de él certeza, seguridad frente a la realidad, frente a toda la realidad. Y de hecho cuando estoy cerca de él, cuando lo vuelo, cuando lo siento, cuando estoy cerca de asociaciones que me llevan a él, me siento así, así de seguro, así de protegido.
Su casa me puede representar eso, algún sitio que él me presentó, una cueva que haya construido con él, pero sobre todo él, cuando estoy cerca de él, me hace sentir eso. El que me haga sentir eso, ese es el que es nuestro Padre simbólico. Él es quien conforma nuestro Edipo. La otra manera de saber quién es nuestro Edipo es pensando ya no en cuando éramos niños, sino actualmente. Esto de cuando éramos niños, en lo que va a derivar en nuestra experiencia actual, es en que si nosotros nos paramos a tratar de entender lo que estamos viviendo, a tratar de sentir cómo fluye nuestra experiencia, vamos a darnos cuenta que tenemos dos voces. Recordamos muchas voces, o sea, siempre estamos recordando voces de gente, pláticas que tuvimos, etc. Pero hay dos grandes voces que están operando todo el tiempo. Ese que llamamos yo, que digo, se me olvidaron los frijoles en la casa, debería de ir por ellos, y después piensa qué cliché estoy diciendo frente a la cámara, y todo ese conjunto de juicios, de imaginaciones, de ideas que le pongo a ese yo, que es una vocecita hablando en mi cabeza, ese soy yo. Pero tenemos una otra voz que la ha representado en las caricaturas con un Pepe Grillo o con una voz de la conciencia, que es una otra voz que nos habla cuando estamos en situaciones de peligro, en situaciones donde nos sentimos inseguros. Es otra voz que se nos revela, que está hablando todo el tiempo con nosotros, pero que se nos vuelve muy clara cuando sentimos en peligro. Aquella voz con la que dialogamos para tratar de salir del peligro, para tratar de volverme a sentir seguro, es la voz de nuestro Padre, esa es la voz de nuestro Edipo. Entonces, si yo me pienso, por ejemplo, en una situación de emergencia y trato de sentirme en esa situación, en un peligro muy fuerte, y paro a tratar de sentirme ahí, si congelo la experiencia que estoy sintiendo ahí, voy a darme cuenta que mi papá me está hablando y que mi papá me está dialogando conmigo para entender, para agarrar poder, para encontrar estrategias, para encontrar certezas que me permitan salir de esa situación de inseguridad. Pero precisamente porque hace esto, lo que está pasando es que nuestro Edipo, nuestro padre, conforma algo que se habla comúnmente cuando se está introduciendo al psicoanálisis, que es que nosotros tenemos un yo, ese somos nosotros, esa voz que decíamos que está hablando todo el tiempo, y está rodeada, está delimitada, está conformada por un super yo. Ese super yo es lo mismo, es la voz edípica. Pero este estar conformado, este rodearlo, significa que lo que rodea a este yo, lo que le da certeza a este yo, lo que estabiliza a este yo, es las razones, nuestra estructura de razones, o la estructura del deber. Así debe ser, o eso debe ser de otra manera. Como sentimos la moral, como sentimos el deber, como sentimos el bien comportarse de las personas, como estructuramos ese bien comportarse, como aprendemos a estructurar una lógica con la que enfrentarnos a la realidad, con la que aprendemos a estructurar las certezas, las fuerzas, los saberes y las potencias, es a través de la estructura edípica, de la estructura del superyo. Por eso lo que nos da la estructura del padre es una estructura no solo para lidiar conmigo mismo, para autodefinirme. Los juicios de mi padre involucran mi autoestima, porque involucran cómo me defino a mí mismo. Y al mismo tiempo involucran cómo me relaciono con otros yoes. Es decir, el lenguaje edípico, el lenguaje del padre, conforma nuestro lenguaje social. Cómo nos relacionamos, cuál es la estructura que creemos que es del deber, o la estructura del pensar, de generar certezas que tenemos con los otros yoes, con las otras personas. Entonces nuestra relación con nuestro Padre define cómo nos sentimos frente a eso. Y precisamente el ejercicio es muy sencillo.
para ver cómo nuestro padre está afectando con su lenguaje, nuestro lenguaje de nuestra relación con él, afecta todo nuestro lenguaje inconsciente con relación al lenguaje social, y es que lo que yo digo de mi padre simbólico, lo que yo digo de él, es lo mismo que yo digo de la sociedad o de la gente, así en plural, no de mi amigo en particular, de la gente en plural, como veo el mundo en general. Si yo, por ejemplo, digo que mi padre me es extremadamente divertido, creo que las personas en el fondo pueden ser muy divertidas y tal vez les falta descubrir ciertas certezas que necesitarían, poseer ciertas cosas para ser más divertidas, pero todo mundo en potencia es muy gracioso. Y yo me relaciono de esa manera más relajada con la gente, tratando de sacarle su lado gracioso. Porque esa es la relación que tengo con mi padre. Me gusta sacarle su lado gracioso, y como a mí lo que yo trazo de relación con mi padre termina siendo lo mismo que trazo con relación a la sociedad. Literalmente la relación así que yo diga de mi padre la estoy diciendo en la sociedad y viceversa. Si yo digo que mi padre es cruel, que no se puede confiar en él, que es una mala persona y que en general me acerco con él porque es mi padre, pero tengo que tener cuidado, con esa misma estructura de miedo, de incertezas, con esas mismas estrategias con las que me acerco a mi padre, esa relación que yo trazo con mi padre, eso que yo digo de mi padre, pero más allá de lo que yo digo, recuerden que estamos en la estructura del inconsciente, eso que yo siento, el sentir siempre es lo más sincero, no el decir, eso que yo siento frente a mi padre, esa relación que trazo con él, es exactamente la misma que yo trazo con la sociedad. Con los otros, yo, no con las personas que me son íntimas, eso lo vamos a ver con la madre, es el paso que sigue, entender qué es lo que define nuestra madre. Pero la sociedad, así, en nivel impersonal, en nivel general, en nivel del deber, esa gente con la que me debo comportar bien, con la que surge esta relación, donde yo tengo que tener unas certezas para no tener miedo, salir a la calle, ir al trabajo, todos esos lugares donde yo me relaciono impersonalmente con las personas, donde yo me relaciono en una estructura social, esa relación que trazo con mi papá, de miedo, de gusto, de risas, de certeza, y las razones por las que yo trazo así esto con él, se vuelven las mismas con las que trazo con la sociedad. Entonces, esto se vive en diferentes niveles, porque recuerden que estamos en asociaciones simbólicas, que significa asociar ciertas memorias o ciertas ideas o ciertas experiencias con un símbolo, y eso transportarlo a cómo experimentamos la realidad en este aquí y ahora. Entonces, yo, por ejemplo, puedo decir que mi relación con mi padre se da a través de la música, y que yo escuchando música con mi padre me siento muy a gusto. Escuchando su música, descubriendo su música, me siento muy bien. Lo que estoy diciendo en el fondo, y es tan específico como pueda especificar sinceramente ese sentimiento, más allá de los traumas, más allá de los hoyos, yendo directamente al fondo de esa relación, tratando de ver no lo que digo con mis miedos, sino realmente la relación que está operando ahí. Cuando yo logro trazarle esas especificidades de algo como mi relación musical con mi padre, puedo entender la relación que yo tengo con la música en general, por ejemplo. No con mi padre, sino con la música en general. Por ejemplo, si yo digo que mi padre me abre formas de ver la realidad muy profundas, o formas de conectar diferentes ideas que de principio yo no podía ver. Mi padre es muy bueno para conectar ideas y asociar una idea con otra, y algún libro con otro, y una película con un libro, y trazar grandes relaciones de la realidad. Y yo asocio muy fuertemente a mi padre con la música. Yo lo que estoy diciendo en el fondo es que cuando escucho música que me es una alteridad, y sobre todo que me es una alteridad radical, una música que me es bella o que me es sublime, una música que me lleva a ese nivel, lo que estoy diciendo es que esa música me hace ligar diferentes cosas de la realidad. La música me conecta con ideas profundas de algún libro, me conecta con ideas del universo, me conecta
con ideas de la forma en que se estructura la sociedad y me ayuda a encontrar esas conexiones. Me ayuda a encontrar armonía entre las cosas de la música, de la misma manera que mi padre me ayuda a encontrar armonía entre las cosas. Igualmente, si yo, por ejemplo, tengo una muy buena relación con mi papá, y mi papá es la razón por la que yo hice una relación muy profunda con la música, si yo de repente, porque recuerden, estamos siempre en tiempo absolutamente presente, cuando estamos hablando de la relación con el padre, claro que importa lo que he vivido en el pasado, mi infancia, mis memorias, pero importa tanto como esas memorias se me hagan presentes en el aquí y el ahora. Siempre estamos en el aquí y el ahora. Entonces, esa relación que yo trazo con mi padre en el aquí y en el ahora, si él fue y sigue siendo mi gran vínculo hacia la música, la razón por la que me vinculo tan fuertemente a la música, y yo en este momento tengo una mala relación con mi padre, me hace sentir triste estar cerca de él, por ejemplo, lo que va a pasar es lo mismo, que la música me va a hacer sentir eso que me hace sentir mi padre. Y ahora, aquí está el truco. Como estamos en tiempo absolutamente presente, si cambia en el momento en que estoy escuchando música mi manera de sentirme, si de repente encuentro una canción que me hace sentir bien, lo que está pasando en el fondo es que está cambiando mi relación con mi padre. Porque como es exactamente la misma cosa la que conecta una con la que conecta otra, son espejos lo que pasa acá que lo que pasa acá. Si yo empiezo a sentir bien con la música, en el fondo estoy encontrando nuevas maneras de relacionarme y de sentirme con mi padre. Tan sentimiento bonito como sea esto que está acá, acá. Y aquí, a donde vamos a entrar ahora, es a la madre. Porque la madre no funciona dentro de la estructura del deber o las razones. Funciona en una estructura todavía más primaria. La madre es la estructura primaria de todas nuestras estructuras simbólicas. Y es que es una estructura que nos viene previa al yo. Para cerrar esta parte, para que se entienda y abrir la siguiente es, la razón por la que el padre se liga íntimamente con el deber, con las razones, con estas formas de conformarme, de verme a mí y ver a la sociedad, de verme a mí en cuanto yo, no de sentir en este sentido de la conciencia, el padre es tan importante para la estructura racional y la estructura de nuestra experiencia, la estructura de nuestra conciencia, porque el padre es aquel que es el gran otro, la persona con la que me encuentro cuando yo soy un bebé y me funciona como un espejo para estructurar mi conciencia. Es decir, la antropología, la psicología, muchas disciplinas hablan de la tapa del espejo. Y es que hay un cierto momento en el que el niño es capaz de reconocerse en un espejo. Antes no se puede reconocer. La mayoría de los animales no pasan la tapa del espejo. Y ustedes pueden buscar en YouTube, por ejemplo, videos de animales frente a un espejo. Y hay videos de animales, y ustedes pueden buscarlo así, que pasan la tapa del espejo. Pasar la tapa del espejo es que el animal es capaz de reconocerse frente a un espejo y decir, no como si fuera un otro, no como el pez beta que se pelea con su propio reflejo, sino lo ve y dice, ah, soy yo, y empieza a jugar con el reflejo porque se está sintiendo a sí mismo y está relacionándose consigo mismo a través del espejo. Hay un momento, como alrededor de los 3 años, en que a los otros seres humanos nos pasa lo mismo. Los bebés sueltan frases inconexas, no tienen propiamente un lenguaje, que es esta estructura de razones, no tienen un lenguaje propio, están sueltas, dicen una frase, empiezan a atinar a ciertas cosas, pero no tienen un lenguaje propiamente, y en cierto momento el niño estructura un lenguaje con el que se puede comunicar con el mundo, porque define su manera de relacionarse con los otros, y al mismo tiempo que pasa eso, exactamente al mismo tiempo, el niño es capaz de verse frente a un espejo y saber que es el mismo. Esto es porque nace el yo. Y el yo nace junto con el Edipo. Entonces, la estructura de cómo me conformo a mí mismo está íntimamente relacionada con la estructura con la que me conformo frente a los otros, o frente sobre todo al gran otro que nos es el Edipo.
Vamos al siguiente.